bendiga a todos. Si es tu primera vez, queremos darte una bienvenida muy calurosa, ya lo hizo José Manuel. Si nos está viendo en las cámaras, queremos darte una bienvenida muy calurosa si es también tu primera vez. Y pues quiero decirte que estamos en una serie que hemos titulado Filipenses, un estudio para navegar las altas y las bajas de la vida. Y durante las semanas hemos estado hablando sobre humildad y todas esas cosas, alegría, gozo. Y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 3 de Filipenses. Y pues espero que esta palabra sea bendición. Si es bendición para ti, está en nuestro canal de YouTube, en Sunrise Church Español en YouTube. Está también en nuestra página de Facebook, Sunrise Church Español. O también puedes buscarlo también en nuestra página de internet, Sunrise Church / o diagonal español. Ahí puedes estarlo. Si quieres compartirlo, puedes hacerlo. Y pues para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo pastoral, hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que oran por ti. Y un equipo de oración también que está orando por ti. Si al finalizar el servicio necesitas oración, este es el lugar adecuado para que recibas la oración. Amén. Pero vamos a comenzar. Filipenses capítulo 3. Uno de los retos que confrontó el autor del libro de Filipenses, y el autor del libro de Filipenses fue el apóstol Pablo, era un concepto que se conoce como legalismo. Diga conmigo, legalismo. Yo quiero hablar un poquito sobre eso, porque el capítulo te abarca eso. Pero hoy en día nosotros confrontamos varios retos, aparte del legalismo. Otro reto que nosotros confrontamos hoy en día es el liberalismo o el libertinaje. Entonces, en el legalismo, la gente se apega a la ley en vez de apegarse a la razón por la cual la ley fue escrita. Y en el legalismo, la gente se apega específicamente a lo que dice la ley y no para quién la ley fue escrita. En el libertinaje, todo es permitido. Yo interpreto y leo la Biblia a mi manera y la aplico como a mí mejor me convenga. En el legalismo también se hace lo mismo. La diferencia es que en uno la Biblia es tomada a un punto donde ni aún mismo el legalista puede llevar la carga porque es muy pesada para sí mismo. En el libertinaje no existe ninguna carga. Todo ocurre. Entonces son dos posturas totalmente diferentes y totalmente graves bíblicamente. Ninguna sirve. Y quiero comenzar contándote esta historia. Hace muchos años atrás, en una iglesia en mi país, Venezuela, había una chica que se iba a casar en una iglesia cristiana donde todo el mundo era santo, tan santo que los que no eran cristianos no cabían dentro de la iglesia. Así de santo era la iglesia. Y lo que ocurrió fue que la chica le dijo a un familiar que la caminara al altar porque ella no conocía a su papá. Y cuando se lo propuso al pastor de la iglesia que lo iba a casar, el pastor le dijo: él te puede caminar a ti hasta la puerta de la iglesia, pero no puede caminarte por el pasillo de la iglesia, y el altar mucho menos te puede llevar porque el altar es santo y él no conoce a Cristo. Esa chica fue mi mamá. Y ese fue mi tío. El tío de mi mamá, mi tío abuelo. Y lo que ocurrió fue que por muchos años su corazón estuvo dolido porque él no pudo caminarla a ella por el legalismo de una iglesia. Por interpretar una escritura de una manera que no es bíblica. Porque si yo voy a decir que un inconverso no es santo para estar en el púlpito, yo le tengo noticias. Yo tampoco soy santo para estar aquí parado hoy. Lo único que me permite a mí pararme aquí hoy es el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Por la sangre de Jesucristo derramada por Moisés Bejarano, que no lo merece de paso, ni en ningún momento se lo merecer. Y que por esa sangre, igual como los sacerdotes entraban al lugar donde se llevaba el sacrificio antes, puedo entrar a la presencia de Dios. Entonces, el legalismo tiene un efecto tan perjudicial. A lo mejor tú estás aquí hoy y has sido altamente herido por iglesias legalistas. Igual, como estás aquí y has sido altamente herido por iglesias ultraliberales. Ambas te hacen daño. Entonces, yo quiero que comprendamos varias cosas. Lo primero que quiero decirte
es que en el legalismo lo más importante son las reglas, no las personas. En el legalismo se juzgan a todas las personas, pero el legalista nunca ha juzgado de nadie. Hasta que se levanta contra la santidad del legalismo mismo y entonces el legalismo se lo come y lo destruye. En los años de ministerio que tengo, he podido ver a personas muy sinceras, muy buenas, caer en grandes legalismos y movimientos que a la larga han terminado en sectas. Y han hecho mucho daño. Lo mismo también con liberalismo, también. Misma cosa. Y el apóstol Pablo habla sobre la cuestión y la actitud de juzgar a las personas mientras nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos. Pablo, que también escribió el libro de Romanos y también Filipenses, dice en Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, en la Biblia había aproximadamente en el Antiguo Testamento como 630 y pico, 360 y pico, 340, no me acuerdo el número exacto, de leyes y de rudimentos que tenía que cumplir una persona con la ley, estatutos que tenía que cumplir la ley. La Biblia estipulaba que si una persona rompía un solo rudimento de esos, había roto toda la ley y todo el peso de la ley le cabía encima. Lo mismo pasa con nosotros. Si tú vas manejando a 42 en un lugar donde la límite de velocidad es 35 y el policía te detiene, te va a meter un ticket. Ese ticket quiere decir que el peso de la ley te cayó a ti. Aunque lo que tú hiciste ante tus ojos quizás sea insignificante, la ley ha dicho que tú has roto la ley, por lo tanto recibes la consecuencia de haber roto la ley. En algunos casos tienes que ir a una corte, tienes que presentarte ante un juez, el cual va a determinar el tipo de sanción que tú vas a llevar. Porque hay una ley que cubre la ley misma, una ley dentro de la ley. Romper una ley de la ley, te cae todo el peso de la ley. Hasta el día de hoy es así. Eso no ha cambiado. Entonces, Pablo dice, quien sea la persona que juzgue a otro, se condena a sí mismo. Y esto es importante que lo comprendamos porque a veces, especialmente en las iglesias cristianas evangélicas, como somos nosotros, se presenta una falsa santidad. Y la semana pasada hablaba un poco de esto, donde lo que se practica es juzgar a las demás personas. Yo soy pastor y como pastor yo tengo que constantemente estar en situaciones que tengo que decidir lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer o intentar dar consejos. Y a veces yo veo cosas de una persona y yo puedo decir, aquí está pasando algo. Pero yo he tenido que aprender con los años que cuando yo digo algo, eso, mi objetivo no es hacer daño a la persona, porque si no me convierto en un legalista. Mi objetivo es orar para que Dios me guíe a mí como pastor, a guiar a la persona, para ayudarlo a salir de ese lugar si es que es verdad lo que yo estoy pensando. Y sobre todo, pedirle a Dios que así como yo lo ayudo a Él, también a mí me cubra en su misericordia. Entonces, no es lo mismo el sentarse en una iglesia en las bancas de una silla, ¿verdad? A hacer lo que no hay que hacer, a cuando estamos haciendo cosas porque tenemos que tratar de ayudar a una persona y lo estamos haciendo con esa intención. Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos que si tú estudias la vida de Jesucristo, tú vas a encontrar que los líderes religiosos de la época de Jesucristo crucificaron a Jesucristo por legalismo. Las escrituras te hablaban de Jesús completamente, siempre te hablaban de Jesús. Y en el proceso en que te hablaban de Jesús, cuando Cristo vino, los líderes religiosos, por ser legalistas, no pudieron darse cuenta que Jesús era el que venía. Y quisieron, por la ley que hablaba de Jesús, lo crucificaron. Gracias a Dios que lo crucificaron, porque por eso yo puedo recibir salvación y tú también. Pero ellos no lo crucificaron por la salvación de nosotros, lo crucificaron por su legalismo. A lo mejor tú estás aquí y has recibido mucho daño de personas que te han enseñado o han atacado a tu familia o han atacado a alguien así quizás como mi tío se sintió, que por muchos años estuvo apartado y no quería saber nada del evangelio por un resentimiento con una congregación legalista y un pastor que pensaba que era más santo que él. Sin embargo, en la Biblia yo encuentro pasajes bíblicos donde Jesucristo no era muy santo para ir y cruzar un mar entero, encontrarse con un endemoniado y echar fuera el demonio. Yo veo pasajes bíblicos donde Jesucristo no era muy santo para sentarse a comer a una mesa con personas que estafaban y que eran prostitutas. Eso sí, no para ser igual que ellos, sino para predicarles y presentarles el amor. Yo creo que Jesucristo no era santo
para una mujer adúltera que fue llevada ante él, el perdonarle, restaurarle y hacer la pregunta que todos nosotros como cristianos tenemos que siempre hacernos: que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Yo creo que cuando nosotros nos hacemos esa pregunta, el legalismo muere automáticamente. Eso es lo que yo creo. Entonces, Pablo te comienza diciéndote a ti en Filipenses capítulo 3, versículo 1, te dice: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces Pablo le dice: en cualquier circunstancia, en cualquier problema, en cualquier conflicto, en cualquier lucha, en cualquier crisis que estén pasando, gócense en el Señor. Busquen de Dios, llénense de la presencia de Dios, estén metidos con Dios. No importa lo que pase, ustedes llénense de Dios y gócense, llenen su corazón del gozo y la alegría que solamente el Espíritu Santo puede dar a una persona. Él dice esto. Y después cambia increíblemente. O sea, es una como preludio a una patada ninja voladora japonesa mezclada con cualquier arte marcial que usted pueda ver. Porque el versículo 2 te dice: guardaos de los perros. Bueno, pero tú me estás diciendo que me gozara. Pues, o sea, gózate, Moisés, ten cuidado con los perros. No con los perros calientes, esos de Los Ángeles envueltos en tocineta, rico con pico de gallo, guacamolito, mayonesa, mostacita y una Coca-Cola bien fría de dieta, ¿no? Porque estamos haciendo dieta. O sea, es muy importante. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si yo me paro aquí un domingo y yo empiezo a decirle: hermanos, gócense en el Señor, pero guardaos de los perros, de los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, usted diría: bueno, este pastor se volvió loco, ¿qué le pasa a este tipo? Qué agresivo este pastor. Pablo se está haciendo referencia a algo que la Biblia registra en Génesis capítulo 15 y capítulo 17. La Biblia nos dice que había un hombre llamado Abraham, que Dios lo llamó a él, a su esposa y a su familia, los llamó a que se apartaran para vivir para él y caminar con él y ser el pueblo de Dios. Ese hombre se convirtió en el pueblo de Israel después, a través de sus hijos. En Génesis capítulo 15, el capítulo 17, Dios le dice a Abraham: camina delante de mí, mantente íntegro delante de mí, no perfecto, nadie es perfecto, íntegro, intentando hacer lo que tienes que hacer, íntegro delante de mí, y entonces yo te voy a hacer una gran nación y voy a hacer una señal, un pacto contigo. Y le dice: el pacto que voy a hacer es algo, señores y señores, que se llama circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Circuncisión es tomar el prepucio o la piel que sobra del miembro viril de un hombre y cortarlo. Imagínese que yo llegara aquí y le dijera a usted hoy, y usted llega por primera vez a la iglesia, y digo: Señor, alguien que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador. Y dice: pastor, el mensaje me llegó, creo que quiero conocer a Jesucristo. Y digo: perfecto. John Peter los está esperando en la parte de atrás con un cuchillo. Por favor, todos los ujieres tengan una línea, no deje que ningún hombre se escape, asegúrese que todos pasen. Va a ser solamente 30 días sin poder caminar, aproximadamente. El dolor es insoportable, pero van a ser salvos después que cortemos lo que hay que cortar de ustedes. Entonces, en la Biblia te dice que Dios decía que al octavo día tenían que ser circuncidados los niños. Y déjeme decirle que eso tiene razones médicas aparte de razones espirituales. Porque en un sitio donde los hombres no eran aseados y había mucho sudor, el quitar esa piel mantenía aseado el cuerpo del hombre, y cuando él se llegara a su esposa evitaba que hubiera también tumores uterinos en la mujer. Y Dios, que conoce todas las cosas, aparte de que hay un simbolismo, pero también un hombre que estuviera desnudo, al verse desnudo, él podría decir: esa parte que falta en mi cuerpo me dice que yo soy de Dios y el pacto de Dios está sobre mi vida. Cuando su esposa estuviera con él y su mujer estuviera con él, ella podría decir: mi esposo y yo somos de Dios. Cuando naciera un niño, ellos podrían agarrar al niño y cambiándole el pañal dirían: este niño, mi esposo y yo somos de Dios. Y mis hijas, las que se casen, tienen que tener hombres también de Dios, porque somos el pueblo de Dios. Entonces, era un pacto que tenía que ver con una señal, y toda persona que los viera iba a saber: son el pueblo de Dios. Aunque lo que ocurre es que en el libro de Gálatas, en el libro de Filipenses, Pablo aludiría a esto, habían ciertos maestros judíos que empezaron a decir que para poder ser salvos había que circuncidarse.
Y Pablo le dice perros, kion es la palabra en griego, bastante ofensiva. Le dice malos obreros y aparte de eso le dice mutiladores del cuerpo, que cortan pedazos de carne. Sin embargo, Pablo tenía un joven que hacía ministerio con él que se llamaba Timoteo. Y Timoteo era la mezcla entre un judío y un griego. Es decir, era un tipo latino, era mezclado. ¿Entiendes? Por latinos somos mezclados con todos. ¿Cuántos aquí no tienen negro? Levanten la mano los que tienen negro. Yo tengo negro. ¿Cuántos tienen árabes? Levanten la mano los que son árabes aquí. ¿Cuántos tienen españoles? A ver. ¿Y cuántos tienen indios? No jueguen. Levanten la mano. O sea, no tenemos de todo. Entonces, lo que ocurre es que Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, chico, te tengo buenas y malas noticias. Vas a predicar conmigo el evangelio. Ay, qué bueno, Pablito. Hay que circuncidarte. ¿Qué? Sí, hay que circuncidarte. No por salvación, sino porque todos esos tipos que están allá, que son judíos, son una cuerda de legalistas todos. Y ellos no te van a escuchar a ti el evangelio si tú no eres circuncidado. Pero ¿cuándo me van a ver? Cuando vayas al baño público te van a ver. Porque en aquella época los baños públicos eran abiertos, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a saber? Porque te van a preguntar. Porque en aquella época te decían, ¿tú eres circuncidado? Imagínate, hola, Moisés Bejarano circuncidado al 8º día. ¿Cómo estás? ¿Y tú? O sea, son cosas que... Pero en la época era así. Entonces Pablo manda a circuncidar a Timoteo, no por salvación, para que Timoteo pudiera predicar a los que pensaban que la circuncisión era importante. Hay veces que yo he predicado en muchos lugares, aquí en los Estados Unidos y en otras partes. Y a veces a mí me han dicho que me tengo que quitar mi barba porque para ellos la barba es pecado. Yo he estado en lugares donde yo pedí una taza de café y me han seguido mirando así, este tipo sí es pecador, este tipo es un drogadicto, toma café. Pero toman cerveza ellos. ¿Sí me entienden lo que estoy diciéndole? Entonces, la gente en los lugares y las diferentes costumbres pasa. Entonces, Pablo te está haciendo alegoría a la promesa de Dios sobre Abraham y te dice entonces lo que estaba pasando. Que habían personas que estaban diciendo que para ser salvo tenías que ser circuncidado. Entonces, ¿deben los que no son judíos circuncidarse para ser salvos? La respuesta es no. En Hechos capítulo 15 te dice que no. Antes que Pablo escribiera Filipenses, te dice que el que no es judío no tiene por qué circuncidarse. Hoy en día hay movimientos judaizantes aquí en California que hacen a los hombres circuncidarse para ser salvos. Entonces, depende de la salvación de guardar la ley en la circuncisión o de no tener barba o de tener pelos en las piernas si son mujeres o pelos en las axilas. No, yo he estado en lugares donde tú sabes cuando todo el mundo ayuna. Primero porque usan sacos de papas como abren hueco y se ponen sacos de papas. Segundo porque no se lavan la boca. Tercero porque no se bañan. No usan desodorante. Entonces, pastor, venga a predicar. Y como uno predica donde hay oportunidad de llevar el evangelio, uno llega y le da ese abrazo a usted, pero oloroso ese abrazo. No juega un abrazo, pero con una unción que caes al piso nada más el abrazo que te dan del olor que te da. Y usted queda así, ¿qué te pasó? Es que estoy ayunando. No, ya me di cuenta. Tomas las cosas bastante literales en la Biblia. Cristo dijo que el que ayunara se aseara, se bañara. Pero en el Antiguo Testamento el que ayunaba no hacía eso. Entonces, lo que ocurre es que la salvación mía no depende de mi interpretación teológica de lo que yo creo que dice Jesús. Mi salvación depende de que Cristo en la cruz del Calvario murió por mí. Llevó mis pecados, derramó su sangre por mí y yo he tenido la oportunidad de conocerle y mi corazón ha caído rendido a sus pies y aceptado su presencia y le busco, intento acercarme, aunque a veces flaqueo, pero sigo agarrado de él, aunque sea de un solo dedo. Y es por su salvación que yo puedo ser salvo, no por lo que yo hago. La salvación no es por lo que Moisés hace, es por lo que Cristo hizo por Moisés. Entonces Pablo claramente les dice eso a ellos. Entonces cuando tú vas a Hechos capítulo 15 versículo 1, este movimiento ocurría por todas partes. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, te decían. En Efesios capítulo 2 versículo 8 al 2, Pablo habla, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque yo no me puedo gloriar de mi salvación. Tú no te puedes gloriar de tu salvación.
Una de las grandes luchas que yo tengo como pastor toda la vida y como teólogo, especialmente como teólogo, es que toda la gente que estudia teología, entonces se presentan. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy el doctor fulanito de tal. Ah, ¿tú te llamas doctor? No, pero yo soy doctor. Yo te pregunté cómo te llamas, no qué título tú tienes. Yo soy el doctor, pastor, evangelista, reverendo, apóstol, magíster, licenciado, cocinero, albañil, papá, esposo, fulanito de tal. Nada de eso determina quién tú eres. Es un simple título. Entonces, a veces en las iglesias cristianas, el orgullo de falsedad espiritual te lleva a un legalismo. El legalismo siempre es orgullo. Igual que el libertinaje también siempre es orgullo. Porque te pone a un punto donde tú le dices a Dios lo que Él tiene que hacer. Y eso es orgullo. Entonces, cuando tú te pones a leer, en Efesios capítulo 2 te dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En 1 Corintios capítulo 7 y 18 dice, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Que ese es circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. En Gálatas capítulo 5, versículo 2 dice, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces Pablo te dice que toda persona que intente ser salvo por sus propias fuerzas y por lo que guarda, juzgando a otros y entrando en una situación que no es adecuada, los llama malos obreros, los llama perros y los llama mutiladores del cuerpo. Hablando específicamente de personas que creen que la gente es circuncidada. Hoy en día, normalmente son las mujeres las que más sufren con el legalismo. Yo he estado en iglesias donde las mujeres no se pueden maquillar, donde las mujeres no se pueden depilar el bigote, las que puedan tener bigotes. ¿Por qué se ríen? ¿Yo he dicho algo cómico? Yo he estado en iglesias donde un hombre no puede tener barba y he estado en iglesias donde un hombre no puede usar el color rojo. He estado en iglesias donde lo importante es de qué denominación tú eres, porque las otras se van para el infierno todas. En el cielo no hay pentecostales, solamente bautistas. O en el cielo no hay bautistas, solamente pentecostales. O en el cielo no hay pentecostales ni bautistas, solamente luteranos. He estado en lugares donde me han invitado a predicar y el momento que he llegado, el juicio ha estado sobre mí hasta el momento que predico y después que predico también. Pero aún así el evangelio ha sido predicado, que es lo importante. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el legalismo causa una falsa espiritualidad. Y Pablo te dice, porque nosotros, en el capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Es decir, todo el que está en Cristo Jesús se convierte en el pacto de Dios. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces Pablo empieza a decirles a él específicamente de lo que él era antes de tener un encuentro con Jesús. Y Pablo te va al versículo 5 y 6 del capítulo 3. Circuncidado al octavo día. La ley decía que tenías que ser circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel. En otras palabras, yo sí soy judío de verdad. No me la tiro de judío. De la tribu de Benjamín. Una tribu dentro del pueblo de Dios. Hebreo de hebreos. Quiere decir un hombre con la capacidad teológica, bíblica y con cultura, tradición judía 100%. En cuanto a la ley, fariseos eran los que dominaban el gobierno dentro del pueblo de Israel en el Sanedrín, que era la institución teológica, y la institución de gobierno y la institución legal para hacerlo. Pablo era fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en Hechos capítulo 9, Pablo tiene un encuentro con Dios porque él iba a Damasco a perseguir la iglesia, a matar cristianos. Y Pablo dice, yo ante el legalismo era un perseguidor de ustedes los cristianos. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En otras palabras, él tenía todo y guardaba todo lo que tenía que hacer para que la gente lo viera
como un hombre recto y justo. Y aquí es donde está el asunto. Muchos cristianos piensan que porque son cristianos, ellos son superiores al que no es cristiano. Tú nunca vas a alcanzar a una persona sintiéndote más santo que ellos. La única forma que Jesucristo logró alcanzarnos a nosotros, porque mandó la ley y la ley no funcionó. Mandó profetas y los matamos. Fue haciéndose al mismo nivel que nosotros. Se humanó. Caminó entre nosotros. Lo hablé la semana pasada. Se hizo carne. Entonces, yo te estoy diciendo que te hagas drogadicto para alcanzar a los drogadictos. Ni que te hagas prostituta para alcanzar a las prostitutas. Ni que te hagas orgulloso para alcanzar a los orgullosos. Te estoy diciendo que veas a las personas como lo que son, personas. Que necesitan a Dios en su vida igual como tú y yo también lo necesitamos. Eso es todo lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que no se te vayan los humos a la cabeza con la falsa santidad que se enseña en las iglesias a veces. No se te vayan los humos a la cabeza. Y Pablo dice en versículos 7 y 8, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Por la excelencia de Cristo, mi Señor, por amor de la cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. La palabra en griego literalmente se traduce como estiércol, excremento. Pero en el español pusieron basura. Entonces, seguimos leyendo el texto. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo dice, mira, los títulos, todo el conocimiento, todas las cosas, el legalismo, el guardar la ley a pie de la letra, el jugar a los demás, el chismosear, todo, lo tengo por basura, por estiércol. Apesta, huele mal. Sin Cristo huele mal. Uno de los conflictos que yo siempre lo confronto, para mí como líder cristiano dentro de una iglesia, para mí un conflicto es cuando nosotros tenemos iglesias o congregaciones o nos sentimos que somos tan santos, que no podemos estar con los demás. Pero el día que se muera esa persona, va a haber que haber dos ataúdes, uno para la lengua y uno para el cuerpo, de los chismosos que son. Habla mal de todo el mundo, pero no importa porque eso tienen, ¿cómo se diría? El chisme santo, la crítica santa, el juicio santo. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces, son muy santos, son santos. Miren, no fuman, no beben, no bailan pegados, no matan, no violan, no nada de eso. Pero tienen un temperamento y un mal humor que deberíamos llamarlos perros, porque casi muerden. ¿Cómo te llaman? Son tan santos, pero mujer que pasa, el ojo clínico ya se la echó. Hombre que pasa y la mujer lo mira, uy, está bueno ese guapo, atractivo, no como el tipo ese que tengo aquí al lado, feo, chiquito, no tiene ni músculo, la barriga es un músculo para este tipo. O sea, la santidad no depende de apariencias. Y en la iglesia a veces enseñamos apariencias y creamos sistemas legalistas que hieren a las personas que llegan por primera vez. Entonces la gente, ¿vas a regresar? ¿Qué es lo que la gente piensa de los cristianos? Que somos mentirosos, arrogantes, que todo lo criticamos, que nos sentimos mejores que todo el mundo. ¿Y sabes lo más triste? Hasta cierto punto tienen razón. Porque en las iglesias nosotros hemos enseñado a veces, los que estamos en posiciones de predicar, de que tenemos que ser tan santos que Dios no cabe en nuestros servicios. ¿Me explico o no me explico? ¿Estoy siendo claro o no? Por eso es que me encanta la actitud de Jesús. Jesucristo, pudiendo haber llamado a todos los líderes santos de la época de él, llamó a pescadores imperfectos, a un Pedrito. Ese Pedrito tiene un mal humor. Y que entonces véngase para acá con su mal humor. Yo me encargo de arreglarle su mal humor. Va a tomar como unos 30, 40 años, pero en el proceso
Vamos a trabajarlo. Te agarró a un tipo incrédulo llamado Tomás. Véngase para acá con su incredulidad. No ha pasado nada. El día que yo resucite vas a tocar las heridas y vas a decir, Señor mío, Dios mío. Llamó a un Judas ladrón profesional, el sinvergüenza ese. Le robaba del tesoro a Jesucristo. Y Cristo dijo, yo sé que me vas a robar, pero en mi deseo de santificarte, genuinamente, te invito a que camines conmigo. Si en el proceso no te santificas, yo voy a hacer todo, pero es tu decisión aceptarme o rechazarme. Y Judas lo rechazó. Te llamó a ti y me llamó a mí. Y en el proceso ya van 20, 30, 15 años, un año, 6 meses. Y Cristo nunca se separa de ti porque tú eres lo suficientemente no santo para Él. ¿Me explico o no me explico? Entonces, Pablo te está diciendo esto. Está diciendo, paren. Todo lo que tú hagas sin Cristo es basura. No tiene sentido. No importa los títulos que tú tengas. Entonces, me gustaría invitarte para ubicarnos nosotros en nuestra realidad que sin Cristo Jesús no somos santos. Sin el Espíritu Santo está bien, no somos santos. Entonces, lo primero que te voy a decir es, para mantenernos en un lugar saludable, primero, recuerda tu pasado con Jesús. Pablo lo está haciendo, te está diciendo, yo era asesino de la iglesia, perseguidor de la iglesia. En Hechos capítulo 9, Pablo tiene un encuentro con Cristo, iba a matar a la gente de los cristianos. Y Pablo en Filipenses capítulo 3 está recordándose de su pasado. Te hago una pregunta, ¿de dónde te sacó Dios a ti? ¿De dónde te sacó Dios a ti? ¿Y por qué se nos olvida dónde nos sacó Dios a nosotros? Es que ya tengo 30 años en el Evangelio. Con más razón debes acordarte más. Algunos de ustedes estaban por las calles, vagabundos. Algunos de ustedes eran drogadictos, otros eran infieles, mentirosos, otros eran orgullosos, otros eran religiosos, brujos de toda cosa. Y Cristo en un proceso ha ido sanando las heridas de tu corazón. En un proceso ha estado contigo. Entonces, tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. Cuando tú te acuerdas de dónde Dios te ha sacado, lo que ocurre es que entonces Dios empieza a hacer su obra en tu vida y ya el legalismo no se hace tan importante para ti. En Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caigamos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Trapos de inmundicia, déjame traducírtelo al español. Cuando tú estudias eso en el idioma original, te vas a entender que los trapos de inmundicia eran las toallas sanitarias que las mujeres usan hoy en día. Dios dice que la justicia mía es como eso para Él. Pero cuando vas entonces a Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 9, Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, tengo una pregunta hoy. ¿Dónde estarías si no fuera por Jesús hoy tú? ¿Qué camino tomó tu vida en Cristo Jesús? ¿Cómo cambió? ¿Qué cosas hacías pensando que tratarías de alcanzar la alegría o la santidad sin Cristo? ¿Cuál fue el momento en que te hizo arrodillarte y rendirte ante Jesús para tu vida ser cambiada ante Él? Estas preguntas tú tienes y yo tengo que hacérmelas. Mira, yo tengo como práctica, y lo sabe Dios, de constantemente pensar de dónde Dios me ha sacado. No para martirizarme, porque a veces nosotros hemos hecho cosas que nos pueden martirizar, sino para quedar en el segundo punto, ser agradecido por mi presente con Jesús. ¿Sí me explico o no me explico? Porque si yo sé que Dios me sacó a mí de un mundo bajo, sucio, o de un mundo supuestamente elevado. No, hombre, mire la televisión, mire las noticias con este rapero que ha salido, el P. Diddy. Todo el mundo pendiente y la plata y no sé qué broma. Y lea lo que está, eso es sucio, eso es cochino. Y todo el mundo queremos ser así como ellos y esa pobre gente anda destruida. ¿Sí me explico o no me explico? Apariencias, libertinaje, apariencias, legalismo también, apariencias, libertinaje y legalismo.
Pero lo que yo te puedo decir a ti es que cuando tú te das cuenta de dónde Dios te ha sacado, entonces tu corazón puede estar agradecido. Y puedes decir, Señor, gracias, porque hoy, hace 7 años atrás, puedes decir tú, en vez de estar un domingo sirviéndote a ti y bien con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, yo estaba en una cantina emborrachándome. O yo estaba en una cama con otra persona que no era mi pareja. O yo estaba buscando, pensando la fama y alcanzando todo con el dinero. O yo estaba a punto de suicidarme. ¿Cuántos de ustedes están con Cristo ahora bien con sus parejas? O en camino a llegar bien con sus parejas. Y si no estuvieran con Cristo, quizás estuvieras divorciado y se hubieran matado los dos a golpe. ¿Cuántos de ustedes en Cristo Jesús no han logrado encontrar paz? Durabas noches enteras sin dormir y ahora estás durmiendo tranquilo. ¿Cuántos de ustedes se sentían que estaban en el tope del mundo, se llevaban todo el mundo por los cuernos y hoy en día son personas que Dios ha formado en humildad? ¿Cuántos de ustedes eran religiosos, de lo más religioso que había, pero no tenían relación con Cristo y ahora sí tienen relación con Cristo? Dale gracias a Dios de donde te ha sacado y dale gracias a Dios por tu presente. Y eso elimina el legalismo. Ahora, no para decir que eres mejor que otros, sino para decir a Dios gracias por lo que tú haces. Entonces eso te lleva a la tercera cosa. Cuando tú te pones a acordarte de donde Dios te ha sacado y empiezas a darle gracias a Dios por tu presente, puedes prepararte para tu futuro con Jesús. Y ese futuro entonces empieza a llamarse. Pablo dice en Filipenses 3, 17 al 18, capítulo 3, 17 al 18, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dicen muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, personas que están haciendo eso. Versículo 19 y 20. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también se puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo te está diciendo que el final de nosotros no es una tumba con gusanos comiendo nuestro cuerpo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, yo tengo que enfocarme, para evitar legalismo en mi vida, de dónde Dios me ha sacado. Para empezar a estar agradecido de donde me tiene ahora y para ubicarme que algún día yo voy a vivir con la eternidad con Cristo Jesús. No por mi justicia, sino por la justicia de Cristo en mí. ¿Me explico o no me explico? Te invito a estar de pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que vengan al frente. Algunos de ustedes han pasado por serios niveles de legalista y otros todavía por serios niveles de libertinaje. Algunos han sido dolidos quizás en iglesias o en lugares o con familiares o con un papá. Los padres que son legalistas le hacen daño siempre a sus hijas, sin querer. Siempre a sus hijos también, sin querer. De hecho, muchos hijos de pastores cristianos están alejados del evangelio por el legalismo de sus padres. Yo soy hijo de pastor, ¿saben? Yo sé lo que les estoy diciendo. Yo he tratado con amigos míos que crecieron conmigo, que no están en el ministerio hoy en día, y me dicen: yo no sé cómo lograste tú sobrepasar el legalismo de la época. Es sencillo, porque tuve un encuentro con Cristo. Sencillo. A lo mejor tú estás aquí y el legalismo te ha hecho daño. A lo mejor tú eres el legalista que estás escuchándome hoy. Y a lo mejor tú eres el que está haciendo daño a otras personas. A lo mejor te sientes mejor que todo el mundo. A lo mejor el legalismo te ha hecho sentirte que tú no vales nada. Hoy quiero decirte que el único lugar seguro es estar en Cristo Jesús. Es la única y verdadera santidad que existe. No existe otra santidad. La única y verdadera santidad es estar en Cristo Jesús. Y cuando tú estás en Cristo Jesús, eso radia hacia afuera. La gente puede saber que tú eres de Cristo. No porque tú lo forces o porque tú lo forces, sino porque naturalmente el Espíritu Santo le deja saber a todo el mundo que tú eres sellado y apartado para Él.
Yo quiero abrir hoy el altar a orar por toda necesidad que tengamos. A lo mejor tú estás aquí y has sido lastimado, a lo mejor eres hijo de un cristiano, de unos líderes cristianos, has sido lastimado, lastimada, estás teniendo una vida que no tienes que tener, sabes que estás mal, pero estás tan dolido. Hoy te llamo a que reconcilies tu vida con Jesús. Te llamo a que hagas lo que yo tuve que hacer algún día. De decirle a mi Señor, no importa lo que otros me han dicho, voy a enfocarme en la cruz vacía, en la tumba vacía y en el Rey de Reyes sentado en el trono de la gloria. Ahí me voy a enfocar yo, en Jesús. Iglesia, cierra tus ojos. Si alguien quiere recibir a Jesús o rededicar su vida a Jesús, hoy haz conmigo esta simple oración. Ya tu corazón está convencido que Él es el Señor. Haz conmigo esta simple oración. Padre, te doy gracias por el sacrificio de Jesús. Perdona mis pecados. Entrego mi vida en tus manos. Me doy por completo. Todo mi ser me doy por completo. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdame a servirte, ayúdame a vivir para ti y ayúdame a disfrutar tu presencia con gozo y regocijo. En el nombre de Jesús. Amén.